Mi querido Said Badwan, te saludo con mucho gusto el día de hoy, @elhombre-robot. A ver, ¿cómo evitar el SIDA cuando no usaste condón? ¿Y cómo la ciencia ha salvado vidas? Yo recuerdo, Said, que estudié 86-90, la carrera de comunicación, periodismo y demás. Y en ese tiempo mi primera tesis fue sobre el SIDA. La persona que me asesoraba en la tesis me dijo, no lo tomes a mal, pero creo que va a ser muy difícil que puedas concretar tu tesis porque todavía no hay muchos datos en relación al SIDA. Se entiende, fíjate, estoy hablando 86-90, se entiende que es una enfermedad de homosexuales. Y hoy la información es completamente otra. Claro que no es una enfermedad de homosexuales. Hoy tenemos datos de las mujeres esposas, amas de casa, con más SIDA, por ejemplo, con más infecciones que las mismas prostitutas. ¿Dónde estamos parados en ese sentido? Y la ciencia, ¿cómo ha ayudado, Said? Te escuchamos. Hola, Fer, pues fíjate que sí es un tema súper complicado. Sí. Gracias a Dios tenemos, como dices, mucha más información que no estaba disponible anteriormente, pero fíjate que yo siempre llego los lunes súper contento a hablarte del tema, etcétera, pero hoy la verdad es que vengo bien enojado y es que te voy a contar de algo que me contó un seguidor en redes sociales. Luego las personas que me siguen, estoy en Instagram como @elhombre-robot, me escriben dudas de cosas científicas, que sí, qué opino de la vacuna de COVID, de cosas por el estilo, y pues yo les respondo desde mi opinión, ¿no? Pero acá, lo que siempre has notado en el programa, que siempre hago y que siempre digo, es que mando a las personas con un profesional. Cuando hablamos de temas de psicología, psiquiatría, medicina, etcétera, esa siempre va a ser la mejor recomendación. Ve con un profesional. Pero aquí lo que pasó es que la persona que me contactó fue con un profesional y el profesional le dijo algo que ni al caso, y por eso sentí que era muy importante que tenía que hablar de esto porque la verdad me hizo rabiar. Ok, te voy a contar. Esta persona llega con el profesional, un médico de consultorio de farmacia, que quiero aclarar que no tengo nada en contra de los médicos de farmacia. De hecho, yo me he atendido ahí, es lo que tiene cerca a la mano, rápido, se acabó, está bien. Son profesionales con título, con cédula. Pero este hombre va y le dice, tuve un contacto sexual que considero puede ser de alto riesgo, ¿no? ¿Qué significa eso? Puede significar mil cosas, ¿no? Que no uso condón, o que sí, o que lo que sea. Puede ser que le da pena decir que fue violada o violado o lo que sea. Solo le dice eso y le dice, tengo entendido que existe un tratamiento llamado profilaxis post-exposición que puede reducir el riesgo de enfermarme de SIDA. Quiero escuchar su opinión. Y el médico le responde, no, eso no existe. De hecho, ¿Cómo? regresa 3 días después para que te podamos hacer una prueba porque pues ahorita de todas maneras no va a servir de nada. Y ese es el segundo cómo, porque justamente te cuento, existe un tratamiento que sería el equivalente a lo que se le llama la pastilla del día después, ¿no? Como la pastilla del día después para prevenir embarazos, existe un tratamiento que se llama profilaxis post-exposición, que son medicamentos que se usarían normalmente para tratar una infección de VIH, que es distinto que el SIDA, que ahorita lo voy a explicar, pero el VIH es el virus que hace que las personas se enfermen. Entonces, si este tratamiento se empieza a tomar idealmente en las primeras 24 horas después del contacto de riesgo y no más, o sea, no después de las 72 horas del contacto de riesgo, pues esto hace que sea posible que la persona nunca se enferme de SIDA. No es algo 100% seguro, pero funciona así. Eso es lo que es una profilaxis, que es que tú tomas el medicamento en dosis muy altas, muy elevadas, y entonces el virus no se alcanza a replicar lo suficiente, la carga viral se vuelve mínima desde el principio y entonces la persona ya no se enferma, porque como bien sabemos, actualmente el VIH es una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? Que no tiene como tal una cura. Hace algunos años, tú bien sabrás, justo me contabas,
decir que alguien se enfermaba de SIDA era Sí, decirle a alguien el diagnóstico, era darle una mortal. sentencia de muerte. Y Hoy hoy puedes día, vivir con SIDA. exactamente, puedes vivir Mm, muchísimos años mientras claro. te adhieras bien al tratamiento, que es un tema que siempre tienen los médicos, que es lo que se llama la adhesión al tratamiento, que le dicen a los pacientes, haz esto y que muchas veces no lo hacen por X o Y razón. Mientras los pacientes se tomen su una pastilla al día, que es todo lo que se tienen que tomar, que ya no tiene ningún efecto secundario, que antes los medicamentos contra el VIH sí que tenían efectos secundarios terribles, las personas orinaban sangre, tenían pesadillas, insomnio, cosas muy complicadas, ¿no? Pero que hoy día ya no. Pues bueno, o sea, incluso pueden, o sea, estar indetectables. Si les hacen una prueba de SIDA dirían que no tienen, pueden estar hasta con su pareja si quieren concebir sin protección como tal, y la pareja también podría tomar estos medicamentos aún no estando enfermo y entonces podrían resolver todo eso y etcétera. Pero lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, o sea, los tiempos que el médico le da a este paciente, ¿no? Porque le dice tres No. días después que son justo las 72 horas que harían que la persona no pueda tener acceso a esta clase de tratamiento. O sea, pareciera que fue algo a propósito y me hace pensar en la mucha discriminación que sigue habiendo y me Claro. hace rabiar lo doble mi familiar que venga de un médico, porque los médicos para ¿Quién es ese egresar médico, eh? no tengo idea, o sea, ¿Cómo? no me metí más a ver ese tema, pero fíjate, los médicos cuando salen de la carrera hacen algo que se llama el juramento hipocrático, donde dicen que van a proteger a las personas, su salud, etcétera. Y si tienen esta clase de ideas nefastas, para empezar a hacerse ideas de la nada, ¿no? Porque el paciente dice que nada más le dijeron eso y que se salió y que no se sintió en confianza y hizo, gracias a Dios, lo que tenía que hacer, que era buscar más opiniones y buscó un médico especialista infectólogo y ya le dieron tratamiento y etcétera. Ahora, no es que siempre vaya a funcionar, igual que la pastilla del día siguiente, por si no lo sabían, no es un método milagroso, es importante el tiempo, o sea, entre más pronto, mejores posibilidades tienes, son de 95% incluso de que te salve de la enfermedad si estás en un contacto de riesgo. Y eso si es que realmente te hubieras contagiado, que las posibilidades de contagiarte también son bajas. Y eso me lleva como la parte esperanzadora de lo que voy a decir, ¿no? Fuera de esa cosa terrible de este médico que te cuento y el seguidor que me lo platicó y que gracias a Dios pudimos hablar y que tuvo acceso a, buscó otros profesionales y que todo salió bien. El VIH es una enfermedad que se podría erradicar, mi familiar. A ver, Si, explícame por qué. si las, o sea, fíjate, es como al final del día, las infecciones por VIH hoy día se consideran una pandemia. Así como lo que estamos viviendo con el COVID, así se considera el VIH. Ahorita tiene menos impacto mediático, pero sigue siendo una pandemia. Y así como se creía que se podía erradicar el COVID si todo el mundo se hubiera quedado, que hubiera pasado, si todo el mundo se hubiera quedado en casa 20 días y nadie se hubiera seguido recontagiando y recontagiando y recontagiando, que es algo que nunca pasó por lo difícil que es, así como se hubiera erradicado el COVID, lo que se espera es que si las personas tienen acceso a métodos de protección, o sea, métodos de barrera, por ejemplo, si las personas empiezan a usar condón, si las personas empiezan a saber de métodos como el que te estoy comentando, de la profilaxis post-exposición, si personas que están en riesgo, que tiene que ver con lo que me decías al principio, ¿no? De que los trabajadores y trabajadoras sexuales suelen tener menos infecciones que personas amas de Que casa, las te amas de cuento por casa. qué. ¿Qué pasa en esta estadística? Es que muchas veces hay información y cuidados y se toman estos tratamientos preexposición que evitan el contagio por parte de las personas que tienen que trabajar de esta manera. Cuando las personas amas de casa, por ejemplo, piensan, yo solo tengo contacto sexual con mi pareja monogámica, que no tendría por qué estar con nadie más, de dónde nos vamos a contagiar, ¿no? Pero hay infidelidades, hay cosas y hay otra clase de formas de contagio, por ejemplo, personas que consumen drogas, que comparten jeringas, etcétera. O sea, sí se contagia por contacto sexual, pero también por contacto con hemoderivados, o sea, con derivados de la sangre. Y te cuento, o sea, hay muchas personas que están en riesgo de eso. Las personas que trabajan en el sector médico, por ejemplo, yo sí conozco un caso real cercano de un primo
que en ese entonces era camillero en el IMSS y que tiene contacto con una aguja que no estaba tapada, que de hecho es una Uf, mala práctica, que justo después de usar la jeringa se tiene que tapar, pero como estaban en emergencias, etcétera, tal vez algo pasó y se pincha con esa aguja de una persona que sabían que tenía la enfermedad. Imagínate, tomó este tratamiento de profilaxis postexposición y gracias a Dios no le pasó nada, tiene no, bueno. familia y ya, y todo. Y es que te cuento, o sea, eso es lo más riesgoso. Incluso te acordarás de estas historias, ¿no? De terror que eran inventadas en su mayoría, pero no dudo que eso haya inspirado a algún loco por ahí, de que dejaban agujas en el cine para que las personas Hijos se de... Qué sentaran y se terrible. contagiaran y así. Para cerrar, te doy nada más un dato. Si fuera una transfusión de cada 10,000, 9,000 se enfermarían, pero en una relación sexual normal, de cada 10,000 contactos, solo 8 se contagiarían. Entonces, es algo que se puede, hay que cuidarse y cualquier duda estoy en mi Instagram, @elhombrerobot. Nos vemos, Fer. Fuerte abrazo, mi querido Said Badwan. Qué datos, ¿eh? Qué reflexión sobre esta enfermedad, el SIDA, que poco se habla últimamente. Estamos tan rodeados del famoso COVID que